traicionado por monedas, condenado sin culpa, azotado por amor. En un mundo que eligió el odio, Él eligió perdonar. La cruz no fue su derrota, fue el inicio de la esperanza. Cuando Jesús hubo acabado todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en la sala del sumo sacerdote, llamado Caifás. Acordaron prender a Jesús con engaño y darle muerte. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un vaso de alabastro lleno de ungüento precioso, que derramó sobre la cabeza de Jesús, mientras estaba sentado a la mesa. Al ver esto, sus discípulos se indignaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Esto podía haberse vendido por gran precio, y haberse dado a los pobres. ¿Por qué molestáis a esta mujer? Una buena obra ha hecho conmigo. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Al derramar este ungüento sobre mi cuerpo, lo ha hecho para mi sepultura. Os aseguro que, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, se contará también lo que ésta ha hecho, para memoria suya. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los príncipes de los sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le ofrecieron 30 piezas de plata. Desde ese momento buscaba la ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que te preparemos para comer la Pascua? Jesús respondió: id a la ciudad, a casa de cierto hombre, y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Muy entristecidos, comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿soy yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le fuera no haber nacido. ¿Soy yo, maestro? Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego tomó el cáliz, dio gracias y se lo entregó, diciendo: bebed todos de él, porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que será derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Todos vosotros seréis escandalizados por mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Aunque todos se escandalicen de ti, yo jamás me escandalizaré. En verdad te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces fue Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras voy allá y oro. Tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Se adelantó un poco, se postró sobre su rostro y oró diciendo: Padre mío, si es posible pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Volvió a los discípulos y los encontró dormidos. ¿Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Se alejó de nuevo por segunda vez y oró: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que lo beba, hágase tu voluntad. Volvió, y los halló dormidos otra vez, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Los dejó, y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después volvió a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. Mirad, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, el que me entrega ya está cerca.
Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, enviados por los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado una señal, diciendo: Al que yo besare, ese es, prendedle. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. Y lo besó. Amigo, ¿a qué has venido? Entonces se acercaron, echaron mano a Jesús y lo prendieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que empuñan espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo rogar a mi Padre, y Él me daría ahora más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras, que así debe suceder? ¿Habéis salido con espadas y palos como contra un ladrón para prenderme? Cada día me sentaba en el templo enseñando, y no me prendisteis, pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los criados para ver el desenlace. Los principales sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban falso testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban. Aunque se presentaron muchos falsos testigos, no hallaron ninguno que sirviese, hasta que al fin llegaron 2 que dijeron: Este dijo: Puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos testifican contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Además, os digo que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron bofetadas, y otros le golpeaban diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Pedro estaba sentado fuera en el patio, y una criada se le acercó y dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. Al salir a la puerta, lo vio otra criada y dijo a los que estaban allí: También este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Poco después, se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Verdaderamente tú también eres de ellos, porque tu manera de hablar te delata. No conozco al hombre. Enseguida cantó el gallo. Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Llegada la mañana, todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Lo ataron, lo llevaron y lo entregaron al gobernador Poncio Pilato. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús era condenado, se arrepintió y devolvió las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. ¿A nosotros qué? Tú verás. Judas arrojó las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas, dijeron: No es lícito meterlas en el tesoro del templo, porque es precio de sangre, y después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del valorado, al que los hijos de Israel valoraron, y las dieron por el campo del alfarero, según me ordenó el Señor. Jesús fue presentado ante el gobernador, y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Pero nada respondía a las acusaciones de los príncipes de los sacerdotes y de los ancianos. Entonces Pilato le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de modo que el gobernador se maravillaba mucho. En cada fiesta el gobernador solía soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. ¿A cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo?
porque sabía que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él». Pero los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidieran a Barrabás y exigieran la muerte de Jesús. ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos respondieron: «A Barrabás». ¿Y qué haré con Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron: «Sea crucificado». ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: «Sea crucificado». Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que se alborotaba más el pueblo, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo, vosotros veréis». Todo el pueblo respondió: «Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús lo entregó después de haberlo mandado azotar, para que fuese crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la corte. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura. Trenzaron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza, y una caña en su mano derecha. Luego, doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Le escupían, y tomando la caña, le golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, y le pusieron sus vestidos, y lo llevaron para crucificarlo. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Llegados al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero Jesús, después de probarlo, no quiso beberlo. Lo crucificaron, y se repartieron sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: «Se repartieron mis ropas, y sobre mi túnica echaron suertes». Luego se sentaron a custodiarlo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también era discípulo de Jesús. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había hecho cavar en la roca. Hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban allí, sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, que es el siguiente al de la preparación, se reunieron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: «Señor, recordamos que aquel impostor dijo cuando aún vivía: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. Y el último engaño será peor que el primero». Tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. La pasión de Cristo, más que una historia del pasado, es una lección eterna de amor, sacrificio y redención. Nos recuerda que la injusticia, la traición y el dolor no tienen la última palabra, que cada acto de amor en medio del sufrimiento puede transformar el mundo, y que, aún hoy, cada uno debe elegir crucificar la verdad o abrazarla con el corazón.